Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 11, enero 11, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Mateo 8, 18, 34. Lo que cuesta seguir a Jesús. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza». Otro de sus discípulos dijo: «Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre». Jesús le dijo: «Sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos». Jesús calma la tormenta. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente, se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar», gritaron. «¿Por qué tienen miedo?», preguntó Jesús. «¿Tienen tan poca fe?». Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y, de repente, hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: «¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen». Jesús sana a 2 endemoniados. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: «¿Por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios?». Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: «Si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos». «Muy bien, vayan», les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmos 10, 1, 15. Lamed, capítulo 10. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. El malvado hace alarde de su propia codicia. Alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. El malvado levanta insolente la nariz, y no da lugar a Dios en sus pensamientos.
Todas sus empresas son siempre exitosas. Tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de todos sus enemigos. Y se dice a sí mismo: nada me hará caer. Siempre seré feliz. Nunca tendré problemas. P. Llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas, y asesina a mansalva al inocente. Ayin. Cual león en su guarida se agazapa, listo para atrapar al indefenso. Le cae encima y lo arrastra en su red. Bajo el peso de su poder, sus víctimas caen por tierra. Se dice a sí mismo: Dios se ha olvidado. Se cubre el rostro. Nunca ve nada. Kof. Levántate, Señor. Levanta, oh Dios, tu brazo. No te olvides de los indefensos. ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas? Resh. Pero tú ves la opresión y la violencia. Las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Shin. Rómpeles el brazo al malvado y al impío. Pídeles cuentas de su maldad, y haz que desaparezcan por completo. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 3, 7, 8. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Antiguo Testamento. Génesis 24:52 a 26:16. Al oír esto, el mayordomo se inclinó hasta el suelo y dio gracias a Dios. Luego sacó joyas de oro y plata, y vestidos, y se los dio a Rebeca. A su hermano y a su madre también les dio valiosos regalos. Después de eso, él y sus hombres comieron y bebieron, y pasaron la noche allí. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el mayordomo pidió permiso para volver a la casa de su amo, pero el hermano y la madre de Rebeca respondieron: «Deje usted que la muchacha se quede con nosotros unos días más, y entonces podrá irse». Pero el mayordomo les rogó: «No me detengan más, ya Dios me ha dado éxito en mi viaje, así que déjenme volver a la casa de mi amo». Ellos llamaron a Rebeca y le preguntaron: «¿Quieres irte con este hombre?». Como Rebeca respondió que sí, la dejaron ir junto con la mujer que la había cuidado desde niña, el mayordomo y sus hombres. Su familia la despidió con esta bendición: «Querida hermana nuestra, deseamos que llegues a tener miles y miles de descendientes, y que ellos lleguen a conquistar las ciudades de sus enemigos». Entonces se levantó Rebeca, junto con sus sirvientas, y montando en los camellos se fueron siguiendo al mayordomo. Así fue como él se llevó a Rebeca. Isaac vivía en el desierto del sur, pero esa tarde llegó hasta el manantial que se llama Pozo del Dios que vive y todo lo ve. Había salido a dar un paseo por el campo. De pronto, alzó la vista y vio que unos camellos se acercaban. También Rebeca alzó la vista, y al ver a Isaac, se bajó del camello y le preguntó al mayordomo: «¿Quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro?». El mayordomo respondió: «Es mi amo». Entonces ella tomó un velo y se cubrió la cara. Y luego de que el mayordomo le contó a Isaac todos los detalles del viaje, Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de su madre Sara,
y se casó con ella. Así fue como Rebeca llegó a ser su esposa, y él la amó mucho. Esto le ayudó a Isaac a olvidar la muerte de su madre. Muerte de Abraham. Capítulo 25. Abraham tuvo otra esposa llamada Keturá, con la que tuvo los siguientes hijos: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac, Súa. Joksán fue el padre de Seba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Madián tuvo 5 hijos: Efá, Efer, Anoc, Abidá, Eldaa. Todos estos fueron descendientes de Keturá. Isaac heredó todo lo que Abraham tenía. A los hijos de sus otras mujeres, Abraham solamente les hizo regalos, y cuando todavía vivía, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a la región del oriente. Muerte y sepultura de Abraham. Abraham vivió 175 años en total, y murió de muerte natural, cuando ya era muy anciano, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpelá, que está al oriente de Mamre, en el terreno de Efrón, el hijo de Zohar el hitita. Este terreno era el que Abraham había comprado a los hititas. Allí fue sepultado Abraham, junto a su esposa Sara. Después que Abraham murió, Dios bendijo a Isaac, que se había quedado a vivir junto al pozo El que vive y me ve. Los descendientes de Ismael. Estos son los hijos de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia de Sara, en el orden en que nacieron: Nebaiot, que fue su hijo mayor. Luego Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temá, Getur, Nafis y Kedma. Estos son los nombres de los 12 hijos de Ismael, y con esos mismos nombres se conocieron sus propios territorios y campamentos. Cada uno era jefe de su propia gente. Ismael tenía 137 años cuando murió, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se establecieron en la región que está entre Havilá y Sur, frente a Egipto, en la ruta a Asiria. Allí se establecieron, a pesar de la oposición de sus hermanos. Nacimiento de Jacob y Esaú. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padán Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó: si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor, y Él le contestó: en tu vientre hay 2 naciones, 2 pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor estará sujeto al menor. Llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz, y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació el segundo, que salió aferrado al tobillo de Esaú, por lo que lo llamaron Jacob, su plantador. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Los niños crecieron. Esaú se hizo hábil cazador y le gustaba el campo, mientras que Jacob era muy tranquilo y prefería quedarse en la casa. Esaú era el favorito de Isaac, porque le daba de comer de lo que cazaba, pero Jacob era el favorito de Rebeca. Un día Jacob estaba haciendo un guiso cuando Esaú llegó del campo muy cansado y le dijo: «Hombre, estoy muerto de hambre. Por favor, dame un poco de ese guiso rojo». Por eso a Esaú también se le conoció con el nombre de Edom, que significa rojo. «Muy bien, pero dame en cambio tu derecho de primogenitura», respondió Jacob. «¿De qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre?», replicó Esaú. «Entonces prométeme bajo juramento que me cedes tu derecho de primogenitura», insistió Jacob. Esaú hizo el juramento y vendió así sus derechos de hijo mayor al hermano menor. Entonces Jacob le dio pan y el guiso de lentejas. Después de comer y de beber, Esaú se levantó y se fue. Así demostró que no le importaba para nada su derecho de hijo mayor.
Isaac y Abimelec, capítulo 26. En aquella época hubo mucha hambre en esa región, tal como había ocurrido antes en el tiempo de Abraham. Isaac entonces se trasladó a la ciudad de Gerar, donde vivía Abimelec, el rey de los filisteos. Allí se le apareció el Señor y le dijo: «No vayas a Egipto, quédate en el lugar que yo te indique. Vive en este país y yo estaré contigo y te bendeciré, porque toda esta tierra te la daré a ti y a todos tus descendientes, tal como le prometí a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas, y les daré todas estas tierras. Por causa de tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Haré esto por cuanto Abraham obedeció mis mandamientos y mis leyes». Isaac, pues, se quedó en Gerar. Cuando los hombres del lugar le preguntaban quién era la mujer que lo acompañaba, Isaac decía que era su hermana. Es que Rebeca era tan bonita que Isaac tenía miedo de que los hombres de aquel lugar lo mataran si se enteraban que ella era su esposa. Pero algún tiempo después, Abimelec, el rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Abimelec entonces llamó a Isaac y le dijo: «Ah, con que esa mujer es tu esposa. ¿Por qué dijiste que era tu hermana?» «Porque tuve miedo de ser asesinado», replicó Isaac. «Pensé que alguien podría matarme para apoderarse de ella». «¿Cómo pudiste hacernos esto?», exclamó Abimelec. «Alguno, sin saberlo, pudo haberse acostado con ella, y todos habríamos cargado con las consecuencias de ese pecado». Entonces Abimelec proclamó públicamente: «Cualquiera que le haga algún daño a este hombre o a su esposa, morirá». Ese año, las cosechas de Isaac fueron enormes. Cosechó 100 veces lo sembrado, porque el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac: «Vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros». Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos, y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.